Hoy quiero compartir una historia que cambió mi forma de pensar sobre la privacidad y sobre los mismos muros que nos rodean. Sucedió hace 2 años, cuando me mudé a un encantador pero viejo edificio de apartamentos de mediados de siglo llamado Elmwood Arms. Estaba encantado de encontrar un lugar con carácter y pisos de madera, incluso si esos pisos crujían con cada paso. Mi unidad estaba en el 3er piso, el último, lo que pensé que significaba que no tendría vecinos ruidosos arriba. Me equivoqué de una manera que nunca podría haber imaginado. Las primeras noches fueron tranquilas. Luego, en la 4ª noche, escuché los pasos. Estaban directamente encima de mí, un paso lento y pesado recorriendo el techo. Me acosté en la cama, mirando hacia arriba, la lógica luchando contra el instinto. Yo estaba en el último piso. No había ningún apartamento encima de mí, solo un ático que el casero dijo que se usaba para almacenamiento y el sistema de climatización. A la mañana siguiente, se lo mencioné al señor Hendricks, el superintendente anciano. Él se rió, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Dismisipse, eso solo son las tuberías viejas asentándose, muchacho. O los mapaches. A veces entran mapaches en los aleros». Sonaba plausible, y yo quería creerle, pero los pasos regresaron la noche siguiente, y la noche después de esa. Tenían un ritmo, un patrón. 3 pasos desde lo que sería la pared lejana hasta el centro del techo de mi habitación. Una pausa, luego 3 pasos de regreso. Siempre era alrededor de las 2 de la madrugada. Empecé a dormir con la luz encendida. Una semana después, se lo volví a comentar a Hendricks con más insistencia. Su actitud amable se endureció. «Te lo dije, son animales. El ático está cerrado con llave. No hay nada ahí arriba». Se negó a dejarme ver la llave o a acompañarlo a revisar, citando responsabilidades. La sensación de ser desestimado era casi tan inquietante como los sonidos. Fue entonces cuando comencé a notar las otras cosas, pequeñas cosas. Un libro que estaba seguro de haber dejado en la mesa de centro aparecía en la encimera de la cocina. El tenue olor metálico a polvo viejo salía de la rejilla de ventilación de mi baño en momentos extraños. Lo atribuí al estrés, a la paranoia alimentada por los pasos. Luego, un martes lluvioso, llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de mi apartamento sin llave. No solo sin llave, sino ligeramente entreabierta como una pulgada. Mi corazón golpeó contra mis costillas. La abrí lentamente, esperando una habitación saqueada. Pero todo estaba en orden, exactamente como lo había dejado. Casi, en la pequeña mesa del recibidor, donde dejo mis llaves, había una sola rosa roja de tallo largo. Estaba fresca, aún con gotas de rocío en sus pétalos. Sin nota, nada más. Llamé a la policía. Hicieron un informe. Buscaron huellas dactilares en el pomo de la puerta y la mesa. No encontraron nada útil. Sugirieron que quizás había olvidado cerrarla con llave, que la rosa era de un admirador secreto. Pero yo vivía solo. No salía con nadie desde hacía meses. La explicación casual se sintió como un desdén, un cierre del caso antes de que siquiera se abriera. Esa noche, los pasos no solo se paseaban, se detuvieron directamente encima de mi cama. Y entonces escuché un nuevo sonido, un suave y arrastrado chirrido, como si algo pesado fuera arrastrado por las tablas del suelo del ático, seguido por un tenue golpeteo rítmico. Tap, tap. Venía a través del techo, pero también, de alguna manera, parecía resonar desde dentro de las paredes. No podía soportarlo más. Agarré una linterna y mi cuchillo de cocina más grande y decidí rastrear el sonido. Me moví de habitación en habitación, presionando mi oído contra las paredes. En el armario de mi dormitorio, detrás de una percha de abrigos de invierno, el golpeteo era inconfundiblemente más claro. Aparté los abrigos. La pared trasera del armario era de yeso liso, pero en la tenue luz la vi, una costura delgada como un cabello, un rectángulo vertical perfecto de aproximadamente 1 metro de alto. Mis dedos la siguieron, encontrando una ligera depresión. Esto no era solo una pared, con una oleada de adrenalina. Presioné contra el borde.
con un clic silencioso y una bocanada de aire viciado. El panel se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta. Una puerta oculta, scared. El olor que salió era el mismo polvo metálico de las rejillas, pero más fuerte, mezclado con algo más, el tenue olor agridulce de piel sin lavar y tela vieja. El haz de mi linterna cortó la negrura, revelando un espacio de acceso estrecho, de aproximadamente 1,20 m de alto, que recorría la longitud de mi apartamento. Conductos y cables eléctricos serpenteaban a través de él. Y allí, en el polvo espeso del suelo, había huellas, no huellas de animales. Huellas de zapatos humanos, que llevaban desde el panel hacia la oscuridad. Mi sangre se heló. Esto no era un ático encima de mí. Era un espacio intersticial entre los pisos, un atajo del constructor o una peculiaridad arquitectónica olvidada. Y alguien lo estaba usando. Debería haber llamado a la policía en ese mismo instante, pero una terrible y compulsiva curiosidad me empujó hacia adelante. Harrington. Tenía que ver a dónde llevaba. Me arrastré dentro. El espacio era tan estrecho que mis hombros rozaban las paredes. Las huellas me guiaron más allá de la estructura de mi propio apartamento. Podía ver la parte trasera de los interruptores de luz, sentir el calor de la rejilla de ventilación de mi baño. Luego, a unos 6 metros, el espacio de acceso se abrió ligeramente, y allí encontré su nido. Una funda de colchón manchada estaba extendida sobre el subsuelo. Una linterna a pilas, apagada, botellas de agua vacías y envoltorios de barritas de proteínas estaban ordenadamente apilados en una esquina, y pegada a una viga de madera, mirando hacia abajo, había una pequeña cámara espía inalámbrica. Su lente apuntaba a una rejilla de ventilación debajo, la rejilla en el techo de mi propio dormitorio. Él no había estado en el ático. Había estado aquí, en las paredes, mirando hacia abajo en mi habitación. Junto a la cámara había un collage de fotos, impresas en papel de copia normal. Fotos de mí, yo saliendo para el trabajo, yo en el supermercado, yo a través de la ventana de mi propia sala de estar, tomada desde la escalera de incendios, y en el centro una foto de mí durmiendo, tomada desde el ángulo de esa misma rejilla. Dios mío, los pasos que se paseaban eran los suyos. Él caminaba por el espacio de acceso, directamente sobre mi cabeza. La rosa debió haber bajado a través de un panel en otro lugar, quizás en un pasillo, y entró en mi apartamento mientras yo no estaba. No solo estaba observando, estaba curando mi vida, insertándose en ella. Un sonido a mi izquierda me hizo paralizarme. Un suave forcejeo, más adentro en el túnel. El haz de mi linterna tembló mientras lo dirigía hacia el ruido. En el mismísimo borde de la luz, vi una forma retrocediendo, una sombra fundiéndose con la negrura más profunda. Pero no antes de que viera un ojo pálido, sin parpadear, reflejando la luz hacia mí. Él estaba aquí, en ese momento, en las paredes conmigo. Dejé caer la linterna en mi pánico, sumiendo el espacio en una oscuridad casi total. Escuché una risita baja y húmeda resonar a través de los conductos, pareciendo venir de todos lados a mi alrededor. Luego una voz, ronca y cercana, susurró desde la oscuridad justo adelante. Encontraste mi galería. Esperaba que visitaras. Retrocedí a toda prisa, golpeándome la cabeza contra una viga, desgarrándome la ropa. No me importó. Grité de regreso al panel en mi armario, caí a través de él hacia la bendita luz de mi dormitorio y cerré de golpe la puerta oculta. Inmediatamente empujé mi cómoda frente a ella. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé a la policía, gritando por teléfono. Esta vez vinieron con fuerza. Encontraron el espacio de acceso, el nido, la cámara, pero él se había ido. Descubrieron que la red de estos espacios conectaba múltiples apartamentos en el edificio, con paneles de acceso en armarios y cuartos de servicio, muchos pintados y olvidados. El señor Hendricks, el superintendente, estaba horrorizado y afirmó no tener idea. La policía nunca lo encontró. Al hombre en las paredes. Me mudé esa misma semana.
dejando la mayoría de mis pertenencias atrás. El informe oficial lo llamó un acosador sofisticado, probablemente un antiguo contratista o manitas que conocía los secretos del edificio. Pero yo sé lo que sentí en esa oscuridad. No era solo un hombre escondiéndose, era una presencia que había hecho un hogar en los espacios negativos de mi vida, en los huecos entre lo que veía y lo que era real. Convirtió mi santuario en un diorama, y yo era la exhibición principal. Ahora vivo en un loft moderno con pisos de concreto, sin espacios de acceso, sin techos suspendidos. Pero a veces, cuando el edificio cruje, aún miro hacia arriba y me pregunto si, en todos nuestros hogares, hay espacios que nunca vemos, y si alguna vez estamos verdaderamente solos dentro de nuestras propias cuatro paredes. Ahí es donde termina mi historia.